Dios les bendiga, bienvenido a su canal Diciendo las Cosas Como Son. Queremos darle un saludo a todas esas personas que nos ven de diferentes países. Gracias por seguir nuestro contenido, por apoyar nuestro canal. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, Miguel. Dios te bendiga, Sara. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los que nos siguen. Siempre nos apoyan, siempre nos dan like. Yo sé que estos videos, yo sé que edifican muchas vidas. Y por eso estamos aquí, porque Dios nos ha enviado para predicarle mensajes que puedan ayudarlo a vivir una vida mejor. Porque el Señor siempre va a estar con ustedes si ustedes están con el Señor. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Bueno, Miguel, esta noche vamos a estar tratando un tema que yo sé que va a ser de gran bendición. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Un tema que yo puedo también hablar sobre esto porque tengo algunas experiencias que he vivido, gloria a Jesús. Y a veces no es lo mismo tú hablar algo que vivirlo. Gloria a Dios. Y es cuidado con aislarte. Muy poderoso. Ese es el tema de esta noche, gloria a Jesús. Y cuando una persona se aísla, se separa, amén, o se aparta de la comunidad o la iglesia. Amén. Cuando investigamos lo que es el aislamiento, en general, tiene mucho significado. Porque en la Biblia habían personas que se aislaban por un tiempo porque Dios lo mandaba. Amén. Por ejemplo, Moisés cuando subió al monte, amén, Jesús cuando se apartaba a orar. Amén. Hay muchos tipos de aislamiento, pero el aislamiento que tocaremos esta noche es el aislamiento social. O sea, cuando una persona se aleja o se aparta de la comunidad o de la iglesia. Así es. Vamos entonces a entrar a un texto muy interesante, Sara. David fue uno de los que más experimentó el aislamiento. Y yo quiero leerle un salmo de David en Salmo 25, 16. Capítulo 25, 16. Yo quiero que pongan mucha atención a esto, porque este es un mensaje que yo sé de que va a levantar a muchos de los que nos ven. Y mucha gente lo ha pasado esto. Así es. Pero no saben dónde refugiarse. Y dice así: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Escucha, estoy solo y afligido. La angustia de mi corazón se ha aumentado. Sácame de mis congojas. David fue uno de los que más experimentó esta clase de mal, ya que sus enemigos se habían virado en muchas ocasiones con David. Incluso sus familiares, sus hijos, también le hicieron mucho la guerra a David. Y David experimentó mucho la soledad. Así es. Y la soledad lo que hacía era que atacaba a David, pero David tenía algo que me gustaba, que David sabía dónde refugiarse. Gloria a Dios. Hay gente ahora mismo que están pasando una soledad, Sara, muy tremenda, pero no saben dónde refugiarse, no saben qué hacer, no saben cómo moverse. Amén. Y se aíslan. Siento el Espíritu de Dios en este momento. Gloria se aíslan y se quedan aislados. Entonces, hay dos opciones muy interesantes en este tema, de que hay dos personajes que te pueden venir a visitar cuando estás solo. Podemos ver en la historia de Adán y Eva. Vamos a entrar por aquí. Cuando Dios le dice a Adán: mira, no comas de este fruto, porque el día que tú comas de este fruto morirás. Le está hablando Dios a ellos, pero estaban unidos. Pero vemos cuando Eva se aísla. Eva se va y se mueve donde no tenía que moverse. Entonces, la serpiente venenosa, que Dios reprenda, le encontró sola y comenzó a envenenarle la mente y a engañarla. Entonces, hay gente que no entienden que aunque estén aislados, no van a estar solos, porque hay una serpiente que está a tu lado cuando tú estás solo. Wow. Entonces, el aislamiento, cuando tú estás aislado, el enemigo, que el Señor lo reprenda, porque solamente hay dos, te va a atacar, te va a decir: tú no sirves, tú eres una basura, mátate, quítate la vida, en medio de los problemas y las dificultades que está pasando. Pero David no tenía esto. David sabía que estaba solo, sabía que necesitaba a alguien y se refugiaba en Dios. Porque hay un aislamiento que Dios está, pero hay otro que Dios no está. Entonces David sabía que Dios podía ayudarlo en medio de la soledad. Por eso David clamaba: Dios mío, ten misericordia, no me dejes solo, ayúdame. Porque él entendía que la soledad atacaba sus sentimientos más profundos. Y sentía que no tenía nadie al lado, pero él sabía que Dios podía llenar ese vacío. Amén. Y hay gente ahora mismo que está pasando muchas clases de soledad. Entonces, esta soledad lo que va a hacer es que te va a llevar a la desgracia cuando Dios no está. Así es. Porque el enemigo es experto en engañar y en atrapar a la persona cuando está solo.
Amén. Pero David, sintiéndose solo, clamaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algo que tú tocaste muy interesante, que Jesús se aislaba, pero iba a buscar al Padre. Amén. Porque Así. Jesús sabía que el Padre lo llenaba todo. Entonces vemos a Jesús también cuando está en el monte Getsemaní. Cuando Jesús está en el Getsemaní, dice la Biblia que sudaba como gota de sangre, porque él se sentía afligido. Pero su esperanza era Dios. Incluso cuando él estaba allá, oraba. Le decía, Padre, haz tu voluntad, pasa de mí esta copa. Vemos cómo Jesús expresa al Padre, porque se sentía solo en ese momento, pero Dios que estaba ahí lo llenaba todo. Por eso tú no puedes aislarte solo. Tienes que clamar a Dios. En medio de tu proceso, en medio de tu prueba, en medio de tu tribulación, tú tienes que clamar a Dios, porque el único Amén. que te va a ayudar en ese proceso se llama Dios. Amén. El mismo Jesús nos enseña eso cuando está en el monte. Le dijo a los discípulos, mira, ustedes se van a quedar aquí, pero yo tengo que hacer algo, yo tengo que hablar con el Padre. Porque el proceso que estaba pasando Jesús era muy profundo. Y el proceso profundo que iba a pasar a Jesús era la crucifixión, era la muerte. Él necesitaba a alguien que lo consolara. Él necesitaba a alguien que estuviera ahí en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, vemos una acción que Jesús toma. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Porque el hombre se siente solo. Y la soledad lo que hace es que destruye. Así es. Y acaba. Tú no te puedes aislar. Gloria a Dios. Tienes que buscar a Dios. Tú sabes, Miguel, que hay un ejemplo que me gusta mucho. Y es que tú sabes que en nuestro país, nuestros abuelos Gloria a Dios. o nuestras abuelas usaban siempre cocinar en un fogón con carbón. Ah, sí, claro. Entonces, cuando vemos que los carbones se mantienen unidos en medio del fuego, muy profundo. el fuego arde. Amén. El fuego sube. Amén. Pero cuando tú alejas un carbón y lo pones lejos de los demás, se apaga. Entonces, ¿qué sucede con el aislamiento? Que el aislamiento te apaga espiritualmente. Es un peligro que nos aislemos de nuestra iglesia. Es un peligro que nos aislemos de nuestros hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Yo no sé qué tú estás pasando, gloria a Dios. Yo no sé qué el enemigo te ha ministrado. Amén. Porque muchas veces hay personas que se alejan de la iglesia. Porque un hermano no lo saludó. Porque alguien dijo algo que no le gustó. Y yo pensaría que esa persona tenía su mirada en el hombre y no en Jesús. Amén. Porque cuando el ser humano tiene su mirada en Jesús, nada lo mueve. Así es. Nada lo separa del amor de Cristo. Amén. Entonces, no es bueno aislarse, es muy peligroso. Porque cuando un cristiano se aísla, que comienza como a debilitarse espiritualmente, porque es importante que estemos en comunidad. Así es. La iglesia es una comunidad. La iglesia es una comunidad sanadora, gloria a Jesús. Y cuando nos mantenemos unidos, podemos crecer espiritualmente. Así es, Sara. Porque somos un cuerpo. Así es. Jesús siempre nos enseñó muchas veces eso. Pero lo que más me agrada de Jesús es que Jesús nos da una enseñanza de que no podemos estar solos. Ahora, cuando estamos solos, tenemos que clamar al Dios poderoso. Mira, Amén, así es. Jesús siempre, cuando se aislaba, era a buscar presencia. Así es. Hablar con el Padre. Pero no es un aislamiento de soledad porque ya el Padre está. Es apartarte. De búsqueda. Para tú poder crecer. Hay gente que se apartan y creen que están apartados con Dios, los que están entrando en una soledad. Porque están de que apartados, pero no están buscando. No están buscando al Padre. Por eso es que te mencioné lo de la cruz ahorita, cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús mismo se sintió solo. Así es. Pero algo que a mí me agrada es que el proceso que él estaba pasando no lo estaba pasando solo, porque Dios estaba ahí con Jesús. Entonces, este es un mensaje muy interesante porque hay gente que piensa que está solo. Hay gente a veces que se ve en una situación o una necesidad y en problema y lo vemos gritando que no hay solución. Déjame decirte que hay solución. Amén. Hay veces que Dios permite la soledad para entrarte en la revelación misteriosa de Él. Porque hay veces que Dios te va a quitar cosas, hay veces que Dios te va a meter ahí para que tú aprendas a depender de Él. Hay algo que la gente no ha aprendido todavía y es que no ha aprendido a depender de Dios. Dios te mete en el terreno para que cuando tú estés ahí, tú clames ahí para que tú entiendas de que Dios puede sacarte de ese hoyo. David lo entendió así. Así. David estaba solo. Sus hijos se viraron. Un hijo quería matarlo. Ya conocemos la historia. Y vemos que todos sus hijos de él estaban virados. Sus mismos amigos estaban virados.
Porque él estaba pasando una situación muy difícil, pero él sabía de que Dios podía sacarlo de ahí. Amén. Y Dios le dio la victoria a David, porque David sabía clamar, David sabía gemir. Y en los problemas difíciles que tenía David, David sabía cómo llamar la atención de Dios. Dios está esperando una respuesta del hombre. Dios está esperando de que el hombre clame. Clama a mí, que yo no te voy a dejar. Jeremías 3:33. Clama a mí, que yo te voy a responder. Tú no estás solo. Dame decirte que tú no estás solo. Amén. Yo no sé qué es lo que a ti te han dicho. Yo no sé si tu matrimonio está destruido. Yo no sé si te han dejado. Yo lo que sé decirte de que Dios está contigo. Y algo que me gusta en los salmos, Sara, muy interesante, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo, Jehová, te recogeré con todo. Amén. Él está contigo. ¿Cuál es tu duda? Entonces, la soledad es un medio para tú clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la víbora, la serpiente, que es Satanás, también está en la soledad. Y si está en la soledad, te va a meter depresión, te va a meter ansiedad y te va a decir que tú no sirves. Sin embargo, Dios te va a dar esperanza y te va a dar vida. Amén. Es así. Eso tú lo puedes ver en la historia entera, que los hombres de Dios siempre Dios permitió ese proceso. El proceso de Job. Dios le quitó todo, se sintió solo. La mujer se revira, se le mueren los hijos, pasó la catástrofe del ganado, Dios le quita todo. Y aún así él en medio de esa soledad supo clamar: Jehová quitó, Jehová dará. Así es. O sea, Jehová va a darte. Él me quitó, pero yo entiendo que Jehová me puede recuperar de esto. Y vemos como la mujer le dice: mira, maldice a tu Dios. Santo Jesús. Y él lo hizo. No. Y después Dios le devolvió todo. Amén. Porque él confió en Dios. Él se mantuvo fiel. Él no dijo: no, yo me voy para... No. Si yo estoy en esta situación, es porque Dios lo ha permitido y Dios me va a sacar de esta situación. Amén. Y así te dice Dios en esta hora: yo te voy a sacar de esa situación. Yo te voy a ayudar. Solamente clama a mí. Porque la soledad es el medio donde tú tienes que coger la soledad como un campo, como un terreno, donde Dios se va a manifestar. Amén. Porque Dios se va a manifestar en la dificultad, en la soledad. Ahí es que Dios se va a mover. Pero tú tienes que saber cómo llamarlo. Tú tienes que saber cómo clamar a Dios. Invoca a Dios de todo corazón. Porque Dios está esperando una llamada tuya. Gloria a Dios. Aleluya. Y que en medio de esa situación uno se acerque más a Dios. Amén. Uno crezca más en intimidad con el Señor. Amén. Porque hay momentos que Dios te quita personas de tu lado o te aleja de personas para que tú dependas de Él. También. Para que tú no dependas de lo demás. Por ejemplo, hay personas que se quejan: que a veces los pastores no nos visitan. Amén. O que el hermano no me busca. Pero el Señor quiere que tú aprendas a caminar solo con la ayuda de Él. Amén. Amén. Porque uno no puede vivir todo el tiempo atento a otra persona. Gloria a Dios. Uno tiene que aferrarse al Señor. Y sabes algo, y Sara, depender del Señor. Y sabes algo. Algo que a mí me gustó de la historia. Cuando ellos están en el Getsemaní, vemos el arresto de Jesús. Vemos que estaban unidos. Estaban unidos todos, ¿verdad? Estaban unidos. El centro es Jesús. Siempre Jesús va a ser el centro de tu vida. Cuando a Jesús lo arrestan, entonces se dispersan. Y cada quien cogió su estilo de vida. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba. Si Jesús no está, tu soledad se va a convertir en un caos. Pero nos damos cuenta entonces que cuando Jesús resucita, Jesús unió las ovejas de nuevo. O sea, el único que puede ayudarte en medio del proceso y en medio de la soledad se llama Jesús. Amén. Porque Jesús es el único que puede cambiar tu vida. Y Jesús fue el mayor ejemplo de vida para el ser humano. Jesús, todo lo que nosotros pasamos, Él lo pasó. Así es. Porque cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, Jesús estaba lleno. Y cuando la soledad vino, Él supo superar la soledad. Porque estaba lleno de la presencia de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y Dios le dio la victoria. La única manera de tú ganarle terreno al enemigo y ganarle esa soledad se llama por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es que te va a llevar a esa dimensión de gloria. Porque tú entiendes que tú no estás solo. Cuando tú sabes que Dios está contigo, la soledad se convierte en un campo de victoria. Así es. El enemigo quiere que uno crea eso, que uno está solo. Claro. No, tú no sirves para nada. No hay esperanza. No hay esperanza. Tú no vas para ningún lado. Él siempre te va a ministrar eso. Mira, Sara. Gloria a Jesús. Estamos viendo en estos últimos tiempos, estamos viendo mucha gente quitándose la vida. Estamos viendo en estos tiempos mucha gente en depresión, mucha gente que piensa que no vale un centavo. Estamos viendo mucha gente que está pasando mucha dificultad en el matrimonio. A veces tú lo ves riéndose en la iglesia o lo ves riéndose en un parque, pero está destrozado por dentro. Así es. Y a veces tienen eso por dentro porque se sienten solos. Pero no han entendido que Jesús es la solución. Amén. Porque ¿quién no cambió nuestra vida? ¿Y quién no cambiaría la vida de los seres humanos? ¿Quién?
El único que puede cambiar la vida del ser humano es Jesús. El único, sí. ¿Quién lo haría? ¿Quién es ese? Ese se llama Jesús. Amén. Porque yo cuando estaba deprimido y en depresión, yo te voy a dar este testimonio ya corto. Yo pensé que estaba en un momento solo. Yo tenía a mis padres me dieron buena crianza. Y mucho amor. Mucho amor. Pero había veces que me sentía solo. Era un testimonio muy profundo. Y la depresión me atacaba, me sentía mal, me sentía solo. Mi madre a veces sentía... Yo cuando veía gente era que me sentía un poco bien, pero cuando estaba en mi casa ya me sentía mal de nuevo. Estaba deprimido, lloraba, en soledad. Pero cuando Él llegó, mi alma adora a Dios. Todo cambió. Cuando Él llegó, me di cuenta de que Él siempre había estado conmigo, pero yo no me había dado cuenta. Amén. Pero Él me abrió los ojos. Así es. Y me di cuenta que lo más importante que puede haber en esta tierra, en el universo, donde quiera, se llama Jesús. Amén. Porque Jesús es el único que va a cambiar tu lamento en baile. Él es el único que le va a dar sentido a tu vida. Hay gente que tiene mucho dinero, mucha posición y se siente solo. Pero hay gente que tú ves que no tiene nada y está contento. Porque no tiene plata ni oro, pero tiene todo, lo tiene a Él. Amén, así es. Porque la plata y el oro se acaban, se va. Pero el que lo tiene a Él, Gloria aunque a Dios. no tenga un peso en el bolsillo, aunque lo boten del trabajo, aunque lo deje la novia, Él sabe que lo tiene todo. Santo porque Dios. tiene al Hijo. Amén, gloria a Jesús. Siento a Dios en esta hora. Wow, Miguel, este tema está tremendo, gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios. Yo sé que muchas personas han sido ministradas, Gloria a aleluya, Dios. por el Espíritu Santo con esta Aleluya. palabra, gloria a Dios. Un consejo final, gloria a Jesús, a personas que nos ven. Amén, amén. Cristo te ama. Cristo tiene propósito contigo, gloria a Dios. Reprende ese espíritu de soledad, Amén. de depresión Amén, que quiera gloria a atacarte. Dios. Busca al Señor, así como el Señor nos cambió y trató con nuestro hermano Miguel y lo sacó de esa depresión. Dios puede hacerlo contigo, gloria a Jesús. Dios te bendiga, gloria a Dios, diciendo las cosas como son. Dios te bendiga.